La verdad es que anteriormente la iglesia estaba enfocada en las cosas malas que para nosotros hacen la iglesia católica, como ponerse de rodillas ante los cuadros, entre las imágenes. Entonces, antes atacábamos la iglesia católica, ya no, ya la propia iglesia pentecostal. Pero en este caso, los conservadores contra los modernos son los que tienen el ataque y nosotros mismos somos los que tenemos la guerra. El problema de muchas iglesias es que usan la santidad como un látigo y lo que está provocando es una raíz de amargura entre un miembro que es de línea conservadora con otro que es de línea liberal. Mis amados, muchas bendiciones, su hermano y amigo pastor Pedro Cosma les saluda desde aquí, República Dominicana. Para mí es un privilegio y una bendición que usted me acompañe en esta hermosa día, en esta noche, en la que voy a estar tratando un tema que tiene que ver con un aspecto de lo que está pasando hoy en la iglesia, principalmente en nosotros, la iglesia pentecostal, que muchas veces, o somos quizás, la única línea de dirección doctrinal que se encuentra dividida entre dos grupos, uno que son iglesias conservadoras y otras que son iglesias modernas. Yo pretendo con este tema tratar de enfocar mi punto de vista sobre esa situación que se está dando y que lo que ha hecho en la iglesia es crear una división, principalmente en la iglesia que somos reitero, de línea pentecostal. No quiero que nadie se sienta mal, ni mucho menos, pero voy a dar mi opinión con relación al tema. Reitero, no es mi ánimo crear ningún tipo de conflicto. Tengo muchos amigos que son de línea moderna y otros que son conservadores. Así que voy a tratar uno y otro tema de manera que usted me pueda entender. Si usted entiende que mi posición es totalmente errada, usted tiene en la caja de los comentarios para expresar su comentario y compártalo con sus amigos y hermanos, así como también le pido por favor que se suscriba al canal si es la primera vez que cruza por aquí. Denle me gusta al video. Miren, quiero enfocar un tema que sin duda alguna tiene la iglesia dividida. A uno le llaman modernos, a otros le llaman son conservadores. Entonces, hay una diferencia que se da en algunos puntos que tienen que ver, más que doctrinal, tienen que ver con aspectos de índole personales. O sea, el manejo personal del miembro que corresponde a cada iglesia. Porque puntos doctrinales coinciden. Por ejemplo, coinciden en que un solo bautismo, coinciden, la mayoría, en la Trinidad, aunque otras iglesias pentecostales dicen no creen en la Trinidad, pero la mayoría coinciden en este punto, coinciden en que Jesucristo vino y murió y que es el Salvador, y coinciden en muchos aspectos de índole doctrinales. Sin embargo, hay algunos asuntos que aun cuando se estiran como si fueran un asunto doctrinal, en realidad se va a lo que es a la parte personal, a la parte de dirección del miembro de la iglesia, lo que cree la iglesia, de manera no, muchos usando la palabra del Señor, pero sobre aspectos que son la división. Por ejemplo, en aspectos personales como son la ropa, ese tipo de cosas, y en otros aspectos que tienen que ver con lo que es, por ejemplo, la diferencia entre que la iglesia, por ejemplo, que es moderna, se va mucho hacia lo que es la parte económica, por un lado, en la que la iglesia, el otro sector no está de acuerdo, por ejemplo, en la parte
profética, que ahí se dan algunas situaciones muy difíciles y siempre hay una diferencia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros, hoy principalmente los pentecostales, nos vemos envueltos entre una y otra. Entonces, no es lo mismo que pasa con la iglesia adventista porque es una sola línea. No es lo mismo que pasa con la iglesia católica porque es una sola línea. No es lo mismo que pasa con la iglesia de los mormones porque son una sola línea. No es lo mismo lo que pasa con los testigos de Jehová porque son una sola línea. No. Entonces, la línea de nosotros, pentecostal, es la que tiene esa situación. Entonces, ¿cuál es el problema? Que hoy por hoy, tanto una cosa como la otra, desde mi punto de vista, desde el mío, es dañino. ¿Me explico? Los extremos, tanto en uno como en otro, yo creo que lo que le hacen daño al Evangelio. Y me voy a explicar por qué. Mire, la iglesia conservadora regularmente tiene el tema de la santidad como el punto esencial doctrinal. O sea, me explico, todo gira alrededor de la santidad. ¿Yo estoy en contra de la santidad? No, nunca. Sin santidad nadie verá al Señor. Ahora bien, cuando usted toma la santidad como un elemento de látigo, que es lo que resulta en muchas de esas... Entonces, la santidad, reitero, se toma como un látigo y se pone como el marco de diferencia de uno y otro. Pero cuando la santidad es más que de guardar el corazón y conservarlo para el Señor, la mayoría de las iglesias conservadoras lo ven desde el punto de vista, por ejemplo, del uso de la ropa y de algunas cosas que ellos entienden que no pueden ser luchadas en la iglesia, ¿verdad? Incluso hay iglesias que hasta no son acólitos de que la iglesia use instrumentos, ese tipo de cosas. Entonces, reitero, yo estoy de acuerdo con la santidad. Ahora, no como un látigo. No, la santidad es algo que tiene que vivir cada creyente. Ahora, cuando usted la usa para diferenciar qué es lo que está pasando entre uno y otro cristiano, entonces ahí viene la dificultad. ¿Por qué? Porque eso lo va creando en el creyente, principalmente de lo que son de sana doctrina, entonces va creando como una cierta, ¿qué es lo que pasa? Yo estoy hablando sinceramente, cierta enemistad con el otro hermano. Tanto así que hay iglesias que no permiten que usted se junte con otros hermanos que no están en esa línea. Entonces, hay que conservarse santo. Ahora, cuando se va al extremo, entonces, y lo que se hace, y se usa la santidad como un elemento para el golpeo, entonces ya ahí viene el problema. Porque entonces viene la situación interna de esa congregación con sus miembros cuando no se guardan como ellos entienden, y entonces muchas veces los miembros son sacados de la iglesia. Y también, reitero, se crea una división y concomitantemente una raíz de amargura en el miembro. Entonces, usted puede ser conservador, lo que usted no puede es llegar a los extremos, porque el extremo de muchos creyentes, principalmente de la conservadora, es que hay un grupo que se ha dedicado más que seriamente a vivir en santidad, es a crear situaciones como las que estamos viendo en las redes, donde hay grupos que son de la misma línea de sana doctrina que se acusan uno con otro. Regularmente, con sinceridad, los que se acusan uno con otro son los sana doctrina. Usted no ve a una iglesia, por ejemplo, de esa moderna acusar a una ni otra, ni ve a los modernos atacar a los sana doctrina. Ahora usted sí ve a los sana doctrina, reitero, que el Señor nos bendiga grandemente, atacando esa línea. Entonces se da eso, entonces se va al extremo. El otro extremo con los liberales, que muchas veces los liberales
o la iglesia moderna se van muy tanto a lo liberal. O sea, hay algunas cosas que permiten en la iglesia que no permiten diferenciar una cosa u otra. ¿Me entiendes? Yo regularmente creo que como cristiano usted puede vestirse, pero por ejemplo en el caso de la vestimenta, puede vestirse la mujer como ella entienda, con pantalón o con falda, pero debe hacerlo sobriamente, bajo el entendido que usted demuestra con lo que usted dice que es interiormente, demostrarlo hacia afuera. Entonces, hay algunas hermanitas, ¿verdad? Se visten, por ejemplo, de forma que no existe como esa diferencia con el mundo. Y yo en mi iglesia, reitero, en mi iglesia las muchachas de allá usan su arete, usan sus pantalones y usan su vestido, sus cosas, pero no hasta el extremo que pasa en algunas iglesias modernas, que se va hasta los extremos. Y eso es un escudo. Los dos extremos son malos, los dos extremos. Pero reitero, dentro de la iglesia moderna hay un sector cristiano que sí, que son modernos y que hacen algunas cosas, o le permiten algunas cosas a los miembros, que lógicamente la iglesia no es que lo prohíbe, aunque el sector conservador diga que lo prohíba. Bien, entonces el problema está en los extremos. No es en que sea conservadora o sea liberal, son los extremos, tanto uno como en otro. Tanto en uno conservador, que el hombre, o sea, lo que aparece es la santidad como un elemento del látigo y sustituye a Jesucristo como tanto en la iglesia moderna, que se va hasta el libertinaje. ¿Me entiende? Entonces, usted, como dice el libro de Gálatas, nosotros, el Señor nos hizo libres, solamente que la libertad no consista en hacer un libertinaje en la iglesia, que es lo que pasa regularmente en algunas iglesias modernas. Ahora bien, reitero, eso pasa únicamente en la iglesia pentecostal. Es tanto así que le voy a decir esto que usted no sabe. Escuche bien lo que le voy a decir. Años anteriores, la iglesia conservadora estaba más enfocada en atacar, vamos a decirlo claro, incluso desde los púlpitos, la actuación de la iglesia católica. Sí, tenemos que ser claros. Entonces, todos los ritos que hace la iglesia católica regularmente, la iglesia conservadora le ha dado de frente, porque igual que ellos entienden que son ritos que son contrarios a la palabra, como arrodillarse, ese tipo de cosas, pero ya, aunque no lo crea usted, la mayoría de las iglesias ya no están enfocadas en la iglesia católica. No. Ahora el ataque no es la iglesia católica, ahora el ataque es para la propia iglesia pentecostal. Pero la iglesia que determina muchos como liberales o liberales, que no se serían conservadores en la iglesia moderna. Esas son ahora que la propia iglesia pentecostal, nosotros mismos, estamos atacando. Esa es la realidad. Se ponga usted guapo, la verdad es que la iglesia, que existe una rivalidad entre la iglesia pentecostal, entre ella misma, entre el ala que es conservador y el ala de la iglesia moderna, y los extremos de los dos, me están haciendo daño. Reitero, la rivalidad de hoy ya no es la iglesia católica con la iglesia cristiana. La rivalidad de hoy es la propia iglesia pentecostal. Dos líneas distintas, conservadores y esa a la que le llaman liberal. Y ya el problema es ahí. Ya la crítica se va por ahí. La misma iglesia criticando a sus propios líderes. Y eso está aquí, creando
una raíz de amargura entre pentecostales, unos conservadores y otros liberales. Así que voy a dejar esto aquí, no voy a hablar más del tema, lo voy a dejar a su interpretación. Que el Señor le bendiga, le guarde, le prospere. Tu hermano y amigo pastor